Pedimos a Dios que nos guíe en la grabación de este próximo tema, que Él permita que este tema también pueda ser de bendición y de ayuda para todos los que lo escuchen. Continuamos hablando acerca de los momentos que tienen que ver con la resurrección de Jesús, los momentos previos a su muerte, los momentos durante el tiempo que Jesús está en la tumba y también de la resurrección de Jesús. Lo que queremos señalar a continuación es lo siguiente. De acuerdo con la petición que le hicieron los líderes religiosos israelitas a Pilato, este dio la orden de poner un sello en la piedra que cubría la entrada de la tumba donde estaba puesto Jesús. Y también puso una guardia que estuvieran vigilantes hasta que se cumpliera el período de 3 días que Jesús había dicho que iba a terminar su obra, que se iba a levantar. Así que Pilato, con las autoridades, con los guardias romanos, con el sello romano, fijaron bien el lugar del sepulcro para que Jesús quedara en el sepulcro, para que no resucitara. También las autoridades judías estaban alerta de qué cosa iba a pasar para que no vinieran, según decían ellos, los discípulos, y robaran el cuerpo de Jesús. Pero eso se sabía que los discípulos no lo iban a hacer porque los discípulos estaban llenos de temor y estaban escondidos. Yo estoy seguro que también había alguien muy interesado en que Jesús quedara en la tumba, en la cárcel de él, porque la tumba, vamos a decir de otra manera la tumba, la muerte es la cárcel del pecado, por lo tanto la cárcel del diablo, porque todo el pecador muere y los muertos están en la tumba, están en la tumba y de ahí no pueden salir a menos que algún poder los levante. Y de esto vamos a hablar en otro momento porque sí va a ocurrir. Yo estoy seguro que en esos lugares estaban los demonios y estaba también Lucifer, para evitar que Jesús se escapara. Porque si Jesús resucitaba, Satanás era enemigo destruido, perdía todo su poder y Jesús era el dueño de la tierra, el representante de Dios en la tierra, se escapaba el dominio de la tierra de las garras de Satanás. Por eso también había interés de parte del enemigo para hacer esto. Por otro lugar, las mujeres, que fueron las últimas que estuvieron hasta el lugar donde Jesús estaba, y también que fueron las primeras en ver a Jesús, las mujeres discípulos de Jesús que le seguían, estaban con los ungüentos, los perfumes preparados para ungir a Jesús. Muy temprano, por la noche, salieron para el sepulcro y ellas estaban pensando en cómo iban a poder abrir la puerta de la tumba para ungir a Jesús. No estaban pensando en que Jesús podía resucitar. Ellas pensaban en Jesús como muerto. Ya de esto estuvimos hablando en el tema anterior.
Poco antes del amanecer, hubo un terremoto que sacudió a todo aquel lugar, porque ángeles de Dios vinieron y ante su presencia la tierra tembló, la puerta del sepulcro se abrió, porque delante del poder de Dios no hay sepulcro que mantenga su puerta cerrada, porque Cristo es triunfante, es vencedor, y por lo tanto el sepulcro abre sus puertas, y cuando el sepulcro abre su puerta, Jesús resucita. Ya analizamos sobre la resurrección de Jesús y quién lo resucitó. Lo que nos interesa en este momento es señalar que Jesús resucita, pero cuando Jesús resucita da una lección para los seres humanos. Él estaba envuelto en sábanas y en las telas con que envolvían a un judío cuando lo enterraban. Cuando Jesús se levanta, envuelve cuidadosamente el sudario, recoge los lienzos en que estaba envuelto y los dejó todo en orden. Cuando las mujeres llegan, se le aparece un ángel, en otros se le aparece más de un ángel, que están del lado derecho significa que es buena noticia, que lo que está diciéndose es bueno, porque está a la parte derecha, la parte de la aprobación de Dios. Así se presenta en la Biblia, entre los que van a salvarse, los que se ponen a la derecha, los que se salvan, los que se ponen a la izquierda, los que se pierden. Esto no tiene que ver con cuestiones políticas ni nada de eso, es la forma en que Dios se ha manifestado con el ser humano. Los guardias caen ante la presencia del ángel de Dios. Los guardias caen como si estuvieran muertos. Los demonios que estuvieran por allí junto con el diablo salen huyendo, porque ellos no pueden estar ante la presencia de Dios cuando Dios manifiesta su poder. Ahora estos soldados romanos tenían un problema. No podían negar la resurrección de Jesús. No podían negar lo que habían pasado. No podían decir que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús, pero no sabían qué iban a hacer. Entonces fueron, no con Pilato, porque podía costarle la vida, porque tenían que explicar qué había pasado, van con los líderes religiosos judíos para explicar lo que había pasado, porque allí sucedían cosas que estaban más allá de la comprensión de esos soldados, como por ejemplo la aparición del ángel, el terremoto y la resurrección de Jesús. Nunca antes ellos habían visto una cosa. Los líderes judíos se dan cuenta que estaban vencidos, se dan cuenta del triunfo de Jesús, el diablo también, y entonces de alguna manera callan la boca a los soldados, les ofrecen dinero y dicen, digan que ustedes estaban durmiendo y los discípulos vinieron y robaron el cuerpo. Esto es una contradicción, aunque los soldados hicieron eso, porque los líderes religiosos israelitas se lo dijeron y porque confiaban en que iban a actuar en su favor con Pilato. Cualquier soldado romano que se durmiera en una guardia era ejecutado, moría irremisiblemente. Que se dijera después que ellos estaban durmiendo y siguieran vivos, ya se veía la mentira. Pero Pilato tenía tanto interés como los líderes judíos en mantener a Jesús en la tumba, aunque fuera de mentira. Porque esto es una realidad del ser humano también.
el ser humano se rebela contra Dios y lucha contra Dios, primero, pensando quizá que tenga razón en su rebelión, pero después, aún en contra de la evidencia, se mantienen enemigos de Dios. Los líderes israelitas fueron enemigos de Dios porque no quisieron someterse a Dios. Pero Jesús sale de la tumba y con las primeras personas que se encuentran fueron con las mujeres, ya lo dije, y en especial se encuentra Jesús con una mujer. Esa mujer se llamó María Magdalena. ¿Por qué decimos que fue la primera persona con la que Jesús se encontró? Porque cuando ella se encuentra con Jesús, de la alegría va a abrazarla. Y Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. No me detengas, tengo que ir con mi Padre. Y Jesús, antes de aparecerse a otras mujeres, a otras personas, fue al Padre, fue al paraíso, se encontró con el Padre y regresó a la tierra. Que los movimientos, yo voy a usar la palabra astrales, para decir cómo se mueve Dios o los ángeles de un lugar a otro, no están medidos por las lógicas humanas. No dice la Biblia en ninguna parte qué distancia hay entre la tierra y el paraíso, pero en la astronomía se sabe que son las distancias estelares medidas por el año luz y hay kiloparsec, o sea, medidas de miles de años como una medida, porque son muy grandes, pero en las distancias astrales, las velocidades en que Dios o los ángeles se mueven son distintas, nosotros no lo sabemos, lo que sí sabemos que Cristo fue al cielo y regresó. Esto lo vamos a analizar un poquito más cuando estemos estudiando el libro de Daniel. El caso es que cuando Jesús se aparece con las otras mujeres, entonces ya había ido y venido porque sí dejaba que lo tocaran y sí había, no había ese limitante que hubo con María Magdalena. Cuando Jesús se aparece con sus discípulos, Él les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Estas fueron las palabras de Jesús. Toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Por qué en el cielo y en la tierra? Porque Jesús es Dios que viene a la tierra en cumplimiento del plan de la redención a salvar al hombre pecador, librarlo de la muerte, de las garras del enemigo, pero también Jesús, de acuerdo con el plan de la redención, vindica el nombre de Dios y asegura la estabilidad de todos los seres celestiales. Jesús es triunfante. Dios somete a Jesús todas las cosas. Solo hay una cosa que Dios el Padre no somete a Jesús, que es Él mismo. Pero cuando toda la redención se haya logrado, entonces Jesús, con toda la creación, se somete al Padre, porque el Padre es el primero. Y Jesús, que tiene todo sometido a Él, Él con todo se somete al Padre, porque el Padre es el primero. Jesús dice, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra, porque ya el enemigo es vencido y Dios va a hacer que en el cielo y en la tierra se cumpla su voluntad. Pero aquí tengo que decir algo y tratar de aclararlo hasta donde podamos. Jesús tiene toda potestad en la tierra. Sin embargo,
Los seguidores de Jesús han muerto por su fidelidad a Dios. Han sido perseguidos. Yo también puedo decir, he sido perseguido, porque también he tenido persecución que enfrentar. ¿Cómo es que si Jesús tiene todo el poder, hay tantos millones de personas que han muerto por ser fiel a Dios? ¿Cómo es que si Jesús tiene todo el poder, hay tantas guerras, tantas luchas, tantos desastres, tantas muertes en la tierra? ¿Por qué hay tanto mal en la tierra? ¿Por qué aparentemente el mal es el que triunfa y el bien es destruido? ¿Por qué aparentemente la iglesia de Dios es insignificante cuando el poder lo tiene el pecado y el mal? Porque esto es el fruto del pecado y el fruto del pecado también tiene su tiempo. El reino del pecado también tiene su tiempo. Cuando Jesús vino a la tierra, hay una declaración bíblica que dice, llegado el cumplimiento del tiempo, Jesús nació de una mujer. Gálatas 4:4. Así, Dios también tiene un momento en que se va a terminar el dominio del pecado. Pero mientras tanto, el Evangelio se predica, se ha estado predicando y se predicará para que todo aquel que crea en Dios pueda entregarse a Dios y pueda ser victorioso. Llegará un día en que la gracia de Dios se cerrará y ya los salvos quedarán salvos y los perdidos perdidos. Y llegará un día en que Cristo regresará a esta tierra y en esta tierra ya el pecado habría terminado en parte, pero hay una obra mayor que Dios va a hacer, un juicio que Dios va a hacer. Esto va a ser motivo también de un estudio nuestro. Y llegará un día final en que el fuego de Dios destruirá toda esta tierra de pecado, no el planeta, la tierra que estaba desordenada y vacía, que volverá a ser un abismo. Esa tierra será destruida y Dios creará nuevos cielos y nueva tierra, y ya el mal dejará de ser para siempre. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Continuamos en el próximo tema con lo que tiene que ver con la resurrección de Jesús. Dios nos bendiga y nos vemos en el próximo tema.